Hola, mi nombre es Manuela Porras y en este video voy a hacer una breve comparación entre dos obras fundamentales. La primera del realismo francés, Madame Bovary, y la segunda del modernismo alemán, La muerte en Venecia. Empecemos hablando un poco de Gustave Flaubert y del realismo francés. Él nace en 1821, muere en 1880 y en 1857 publica Madame Bovary, su obra estrella. ¿Qué pasa con este libro? Es profundamente revolucionario en el sentido en que cuestiona la burguesía de la época y hace una crítica a la insatisfacción femenina. También tenemos una fiel representación de la realidad, pero con una técnica narrativa muy pulida. Él es ampliamente conocido por su economía del lenguaje y por desarrollar una técnica que es la invisibilización del narrador. ¿Por qué? El narrador en novelas anteriores irrumpía la escena y le recordaba al lector que toda historia había sido escrita por alguien, y siento que si hemos leído Madame Bovary es algo que no notamos. ¿Por qué? Porque los personajes tienen profundidad psicológica, porque el narrador sí que describe, el narrador supone, pero digamos que la calidad como se escribe hace que nosotros no sepamos que está ahí. Y hablemos un poco del modernismo europeo que surge a finales del siglo XIX y un poco de Thomas Mann. Él nace en 1875 y muere en 1955. Recibe el Premio Nobel de Literatura en 1929 y La muerte en Venecia es uno de sus libros más conocidos porque, aparte de ser extremadamente corto, es extremadamente profundo. Esto es muy del modernismo. Es una sociedad que coincide en que nada es completamente ni explicable ni transparente, y pues digamos que la sociedad no todo lo puede resolver ni todo lo puede estudiar. Vamos a tener una crisis de valores tradicionales, vamos a tener el surgimiento del psicoanálisis y un poco por ahí de guerras y convulsiones culturales. Entonces lo que busca la literatura es explorar toda la profundidad psicológica y digamos que la crisis del sujeto moderno, y esto es lo que vamos a ver en la obra de La muerte en Venecia. Bueno, voy a mostrar mis dos ediciones de los libros. Esta es la de Madame Bovary y esta es la de Muerte en Venecia de Thomas Mann. Voy a empezar hablando un poco del narrador y sus diferencias. Se parecen en que ambos narradores son omniscientes y omnipresentes, lo que quiere decir que conocen todo lo que detallan, incluso conocen pensamientos y sentimientos de sus personajes, y pues están presentes en todo el momento de la historia. Veníamos hablando que desde Flaubert el narrador se hace especialista en ser invisible, en no, digamos que partir la lectura, en no recordarle al lector que él está ahí como un fantasma detrás de toda la historia y de toda la trama, sino que en escabullirse en la novela, ¿no? Sobre todo esto se aplica mucho en la novela moderna. Entonces creo que la diferencia como tal radica en la forma en cómo se narra la historia. Esta narración de Madame Bovary es una narración muy realista, es decir, se quiere explicar, o no explicar, se quiere detallar el mundo por medio de la narración, tal y como es. Entonces voy a leerles un fragmento para que podamos ver un poco de cómo es la narración. Al entrar en la cocina, la señora Bovary se acercó a la chimenea, se cogió el vestido con la punta de los dedos a la altura de la rodilla y, subiéndoselo hasta los tobillos, se extendió hacia la lumbre por encima de la pierna de cordero que se estaba asando, su pie calzado con un botín negro. Como vemos, es una narración muy detallada de paso a paso lo que hace. También los personajes, hay muchísimos detalles de cómo son físicamente, de cómo están vestidos, de los lugares que tienen, etcétera, etcétera. Y voy a hablar un poco de la narración de Thomas Mann. Estoy investigando por ahí, también decía que una diferencia es que, digamos que el narrador en Madame Bovary nunca toma partido. Nunca se dice que algo de lo que hace Emma está bien o está mal. Y yo creo que es porque en la vida misma nunca nadie nos dice que lo que hacemos está bien o está mal. Y bueno, pues digamos que en Thomas Mann vamos a tener un narrador que no se enfoca tanto en los detalles físicos, aunque sí los hay, sino que tiene más, digamos que más lupa en todos esos detalles psicológicos. Página 107. No faltaban momentos en que se detenía y reflexionaba confusamente. ¿Por qué caminos me extravío? Pensaba entonces con espantos. ¿Por qué caminos? Cada vez que el narrador va a poner algo de lo que habla el personaje principal, se abren guiones y se abren signos de interrogación. Entonces digamos que no es una lectura lineal porque sabemos que básicamente son los pensamientos resaltados de nuestro personaje. Hablemos un poco de los personajes. Emma es un personaje que es el producto social de su entorno. Ella, digamos que leyendo un poco Madame Bovary, sí que vamos a conocer la realidad
europea de ese siglo, ¿no? Porque digamos que es un personaje que nunca se desconecta de lo que hay que hacer, de cómo hay que hablar, de cómo debe vestirse o actuar en un entorno específico de donde ella vive, ¿no? Gustav, por otro lado, es un personaje que se inclina más por profundidades y tensiones internas, ¿no? Mientras Emma, digamos que en todo el argumento pasa por cuestiones específicas como lo es la boda, el casamiento, la vida en pareja, incluso el adulterio, Gustav tiene tensiones personales, ¿no? Privadas, ¿no? Entonces está su obsesión por este niño, la descripción de este personaje como un dios, y no la descripción de este personaje como alguien normal, sino casi como un dios de manera metafórica, de manera simbólica, y muchas situaciones simbólicas, que es el olor de la ciudad, la perdida entre las calles. Es decir, nosotros sabemos que nuestro personaje es escritor, ¿no? Pero ahí se presta especial atención a todas estas fuerzas internas que lo conmueven y que lo llevan a tomar decisiones. Eso es. Y bueno, esto se conecta con la trama argumental. En Emma tenemos una joven que conoce a una persona, que se casa, que se aburre, que conoce a otra persona, también se aburre, luego conoce a otra persona, finalmente muere y demás. Es una trama lineal porque el realismo, pues, digamos que confía en que la descripción lineal de los hechos explica la realidad, ¿no? Y así es como sucede la vida misma. Sin embargo, en Thomas Mann tenemos una sucesión lineal, pero como de sentimientos, es decir, la obra, digamos que avanza en dos direcciones. Una es el tiempo, pero en ese tiempo no pasa nada. Nuestro personaje principal va todos los días a la playa y digamos que vuelve a la casa, al hotel. Va todos los días a la playa y vuelve al hotel. Lo que sucede realmente, la trama se concentra y toda la fuerza de la trama está en todos los pensamientos que tiene a lo largo del día, cada vez que ve al muchacho, cada vez que se pierde, cuando decide, digamos que perseguirlo en una góndola. Estas son las cosas realmente interesantes y son emociones, ¿no? Son momentos espirituales, ¿no? La trama parece una espiral, pero de emociones. Entonces, digamos que mientras el realismo es una trama lineal de hechos circunstanciales que llevan al final de la obra, en esta tenemos hechos en espiral que conectan una situación espiritual, si se quiere, y que concretan y nos llevan también al final de la obra. Hablemos un poco del estilo, de la manera en cómo se narran las cosas. Yo siento que ambos personajes son personajes atormentados. Tanto Emma Bovary como Gustave son personajes atormentados por un amor no correspondido, ¿no? Y en muchas ocasiones oscilan entre el deseo de lo que quieren hacer y lo que consiguen hacer. El estilo y cómo esto se narra, digamos, de la manera de Madame Bovary, es para mí de una forma muy romántica. Voy a leerles acá una cita para que podamos, digamos, que ejemplificarlo de manera más clara. Poco a poco los temores de Rodolphe empezaron a hacer mella en Emma. Embriagada de amor, al principio no pudo pensar en otra cosa, pero ahora que no concebía la vida sin él, perder siquiera una parte de ese amor o incluso imaginar que algo viniese a turbarlo, la llenaba de espanto. Y ahora veamos el estilo narrativo de Thomas Mann. Hablando de Gustav, también él había hecho su servicio de guerra. También él había sido soldado y guerrero como muchos de ellos, pues el arte era una guerra, un esfuerzo agotador para el cual los hombres de hoy ya no tienen resistencia, una valla de contención y dominio de sí mismo, una vida recia, constante y sobria, que él había elaborado con sus obras como la forma sensible del heroísmo moderno. Entonces, en Gustav tenemos una prosa clara, una prosa musical y pues una prosa incluso muy detallada, mientras que en Thomas Mann tenemos una prosa muy simbólica, se va mucho a temas, digamos, densos, tiene un aire de densidad y pues también es algo muy musical, algo muy de poemas, son frases emotivas cargadas, digamos, de verdades universales increíbles y muy interesantes. Bueno, para finalizar, creo que la idea no es comparar estos libros, pues porque siento que ambos hacen su cometido de manera preciosísima y es realmente conmover al lector y proponer una lectura que sea conmovedora, ¿no? Que nos haga salir de nuestra realidad. Siento que Madame Bovary, digamos que alista el camino para este tipo de narración que es La muerte en Venecia. Son personajes que van a representar la vida difícil, ¿no? No una vida ni de caballería, ni una vida romántica como se pensaba y como se escribía en la literatura, sino que una vida con finales pues desastrosos. Finalmente estos dos personajes mueren al final de la novela, tienen amores frustrados y hablan mucho de este tipo de amor no correspondido y de esta búsqueda en el otro. Siento que este libro sobre todo tiene dimensiones filosóficas muy importantes que son producto del contexto pues social en el que emergía, ¿no? Entre guerras, entre el psicoanálisis y bueno, me parece que el tipo de narrador que ambos emplea pues es maravilloso también.
La manera en cómo se narra la trama es indiscutiblemente excelente y sobre todo ambos escritores desarrollaron una técnica narrativa que es de admirar y que seguramente sigue alistando el camino para las novelas que vienen después y que vienen ahora. Eso sería todo. Muchas gracias a todos por verme y escucharme y hasta pronto.